El amante de mi esposa me confesó todo en una cena. No sabía que yo era su marido y que esa noche lo perderían todo. Nunca imaginé que la persona que destrozaría mi vida sería un completo desconocido con aliento a whisky y ganas de presumir. Me llamo Andrés Gallardo. Tengo 44 años y durante los últimos 18 he trabajado como ingeniero estructural para una constructora en Monterrey. El sueldo es bueno, casi 2,5 millones al año si cuento los bonos, pero a cambio entrego prácticamente todo mi tiempo. Semanas de 70 horas son la norma, no la excepción. Me levanto antes del amanecer, manejo hasta la obra en turno, resuelvo problemas que nadie más quiere tocar, y cuando llego a casa mis hijos ya están dormidos. Los fines de semana son para recuperar lo que se puede, desayunos largos, un rato en el parque, alguna película en la sala. Siempre me dije que lo hacía por ellos, que cada hora extra era un ladrillo más en la vida que estaba construyendo para mi familia. Valeria, a quien siempre llamé Vale, llevaba 8 años como gerente de finanzas en una empresa manufacturera de San Pedro Garza García. Era organizada, meticulosa, brillante con los números. Cuando nos conocimos en la universidad, fue lo primero que me atrajo, su capacidad de ver orden donde yo solo veía caos. Nos casamos a los 28, compramos casa a los 30, tuvimos a Emilia a los 37 y a Mateo a los 41. Emi acababa de cumplir 7 y tenía esa curiosidad insaciable que te obliga a explicarle todo 5 veces. Mateo tenía 3, era terco y cariñoso en proporciones desiguales, y cada noche me pedía el mismo cuento sobre un oso que se pierde en el bosque y encuentra el camino a casa. Desde afuera, parecíamos la familia que todo mundo quiere tener. Desde adentro, llevábamos meses funcionando en piloto automático. Vale y yo hablábamos sobre logística, quién recoge a Emi, quién paga la luz, quién lleva el coche al taller. Las conversaciones de verdad, esas que te conectan con otra persona, se habían evaporado sin que me diera cuenta. Yo culpaba al cansancio. Ella, como descubriría después, había encontrado a alguien que sí le prestaba atención. Todo empezó una noche de noviembre, en la cena de fin de año de la empresa de Vale. Ella pasó toda la tarde arreglándose. Eso no era inusual del todo, pero la intensidad sí lo era. Se probó 3 vestidos antes de decidirse por uno negro que no le conocía, con un corte que se ceñía a su cuerpo de formas que me hicieron detenerme en la puerta del cuarto. Los tacones eran nuevos. El perfume no era el de siempre, algo más caro, más sofisticado. Se maquilló con una precisión que normalmente reservaba para bodas. Cuando bajó de la recámara, se veía distinta. No solo guapa, radiante, como si algo la hubiera encendido desde adentro. Y esa luz no era para mí. Te ves muy bien, le dije mientras le abría la puerta del coche. Apenas me miró. Gracias. Solo intenta no hablar de cimentaciones toda la noche, ¿sí? Esta gente es importante para mi carrera. El evento era en un salón privado de un restaurante elegante en San Pedro, de esos que tienen ballet parking y manteles que cuestan más que mi camisa. Iluminación cálida, arreglos florales en cada mesa, meseros jóvenes con charolas de bocadillos que no sabía pronunciar. La empresa de Vale había tenido un buen año y querían celebrarlo con estilo. Entramos juntos, pero en menos de 10 minutos Vale ya se había disuelto entre sus colegas. Me presentó a 2 personas de forma apresurada, con ese tono que dice este es mi marido, no le hagan caso, y me dejó cerca de la barra con un ahorita regreso que nunca se cumplió. Me pedí un whisky y me dediqué a observarla. Se movía por el salón con una soltura que no le veía en casa. Tocaba el brazo de su jefe al reírse. Se inclinaba para susurrarle algo a una colega. Echaba el pelo hacia atrás con un gesto coqueto que no le había visto en años. Era como ver a una desconocida habitando el cuerpo de mi esposa. Alguien llena de energía, de gracia, de vida. La mujer con la que yo convivía parecía siempre agotada, irritable, distante. Esta era otra persona. Pensé que quizás así era ella en su mundo profesional. Una versión de sí misma que yo simplemente no conocía. No me gustó esa idea, pero la acepté con un trago de whisky. Entonces se acercó un tipo. Alto, pelo engominado, traje gris oscuro que gritaba comisiones altas. Tenía esa seguridad tranquila de quien está acostumbrado a que las puertas se abran solas. Se recargó en la barra a mi lado, pidió otro trago y me miró con una sonrisa fácil.
Tú tampoco conoces a nadie aquí, ¿verdad? Dijo con tono amistoso. Diego Paredes, dirección comercial. Andrés. Vine con mi esposa. Trabaja en finanzas. Ah, el gremio de los acompañantes. Se rió. Yo vengo porque me obligan. Discursos, aplausos, brindar por los resultados del trimestre. Al menos la barra libre compensa. Hablamos un rato. Fútbol, el tráfico de Monterrey, el calor insoportable del verano pasado. Las cosas que hablan dos hombres que no se conocen y necesitan llenar el silencio. Diego era carismático, divertido, el típico vendedor nato que te cae bien sin que sepas por qué. Llevaba ya varias copas encima y se le notaba, gesticulaba de más, hablaba un poco fuerte, se reía con facilidad. Después de un rato, algo cambió en su expresión. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Oye, ¿te puedo confiar algo? De hombre a hombre. Algo dentro de mí se tensó sin razón aparente. Claro. Tengo un asunto con alguien de aquí, dijo mirando alrededor para confirmar que nadie escuchaba. Algo discreto. Una relación paralela, digamos. Debí haberme disculpado. Debí haber ido al baño, haber buscado a Vale, haber inventado cualquier pretexto. Pero me quedé clavado, como si una parte de mí supiera que necesitaba escuchar lo que venía. La mujer está casada, continuó Diego, y sus ojos brillaron con algo que solo puedo describir como orgullo. Eso lo hace más interesante. El secreto, el riesgo. Su marido vive en la obra, trabaja como animal y no se entera de nada. Ella le dice que tiene junta o que se queda a cerrar un proyecto y nos vemos en un departamento que rentó. Llevamos como un año así. Mi pecho se comprimió. Forcé mi voz a sonar neutra, desinteresada. ¿Y el marido no sospecha? Ni tantito. Diego se rió con genuina diversión. Ella es brillante. En la oficina somos colegas cordiales, nada más. En su casa es la esposa perfecta. Y conmigo, bueno, conmigo es libre. Dice que con su marido se siente invisible. Que él trabaja y nunca la ve de verdad. ¿Qué hace ella aquí en la empresa? Es gerente de finanzas. El sonido del salón se apagó. La música, las risas, el tintineo de las copas, todo se redujo a un zumbido sordo. Solo existían la cara de Diego, mi propio corazón golpeando contra las costillas y esa frase que seguía rebotando, gerente de finanzas. De hecho está aquí esta noche, dijo con media sonrisa, como quien guarda lo mejor para el final. ¿Quieres que te la señale? Nunca lo adivinarías. No hizo falta que señalara a nadie. Al otro lado del salón, Vale levantó la vista, cruzó su mirada con la mía y me sonrió. La misma sonrisa que me dedicaba cada mañana cuando me despedía en la puerta. Diego siguió mi mirada. Ah, justo esa. Valeria Castillo. Se ve seria, ¿verdad? Profesional, correcta. Pero te juro que cuando estamos solos es otra. Esa es mi esposa. Las palabras salieron en voz baja, casi tranquilas, como si describiera el clima. Diego dejó de hablar. El color desapareció de su cara en un instante. Abrió la boca, la cerró, intentó decir algo y solo le salió un sonido ahogado. Retrocedió un paso, casi tira la copa de alguien. Murmuró algo que no alcancé a oír y se perdió entre la multitud sin mirar atrás. Me quedé ahí, con el vaso de whisky intacto, mirando al otro lado del salón donde mi esposa seguía riendo, ajena al hecho de que su amante acababa de confesarle todo a su marido. No le dije nada esa noche. Habría sido satisfactorio hacer una escena, confrontarla delante de todos, ver cómo esa sonrisa perfecta se desmoronaba. Pero yo no soy así. Aprendí hace mucho que la ira sin control te deja expuesto, y yo necesitaba pensar con claridad. El camino a casa fue silencioso. Vale iba viendo su teléfono con media sonrisa. Escribiendo algo con los pulgares. Me pregunté si era él. Apreté el volante hasta que me dolieron las manos. Estuvo buena la cena, ¿no? Dijo cuando entré al garaje. Sí, respondí, y mi voz sonó tan hueca que me sorprendió que no lo notara. Dentro de la casa, Consuelo nos esperaba en la sala. Llevaba 3 años con nosotros,
Una mujer trabajadora y discreta de San Luis Potosí que enviaba casi todo su sueldo a sus padres y a un hijo adolescente. Los niños la adoraban. Sinceramente, ella mantenía la casa funcionando mejor que Vale y yo juntos. Cuando Vale subió a la recámara, Consuelo se acercó a mí. Noté que se retorcía las manos. Le temblaba el labio inferior. Señor Andrés, necesito hablar con usted. Es sobre la señora Valeria. Mi estómago dio un vuelco. Debí habérselo dicho antes, continuó con la voz quebrada. Pero ella me amenazó. Dijo que si yo abría la boca, me corría sin liquidación y se encargaba de que ninguna agencia de servicio doméstico me volviera a colocar. Dijo que tenía contactos suficientes para arruinarme. Y yo necesito este trabajo, señor. Mi hijo depende de lo que le mando. Dime qué pasa. Ese hombre, Diego, ha venido a esta casa muchas veces. Los martes y miércoles, cuando usted está fuera. He visto cómo suben a la recámara de ustedes. A veces se queda toda la tarde. Me senté en el sillón porque las piernas dejaron de sostenerme. Consuelo habló durante una hora. Me contó cada detalle que había guardado durante meses. Las visitas regulares, siempre los mismos días, cuando yo estaba en obras fuera de la ciudad. Como ella sacaba a los niños al jardín para que no subieran. Como a veces encontraba la cama desarreglada de formas que no correspondían a una siesta. Como Vale compraba cosas caras, bolsas y zapatos de marca, pero nunca las usaba en la casa. Se las llevaba en el coche y desaparecían. Una vez la escuché hablar por teléfono sobre un departamento que renta, dijo Consuelo. Se reía diciendo que usted jamás lo descubriría. No dormí esa noche. Me quedé en la sala, en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa y repasando cada mentira que había tragado sin cuestionar durante meses. Cada tengo junta hasta tarde, cada no me esperes despierto, cada estoy agotada del trabajo. Todo encajaba ahora con una precisión que me dio náuseas. A la mañana siguiente reporté enfermedad en el trabajo. Primera vez en 4 años. Esperé a que Vale se fuera a la oficina, la vi maquillarse con esa precisión que ya no podía ver sin sentir asco, y cuando su coche desapareció al final de la calle, empecé a buscar. Tardé 2 horas. En el fondo del closet, detrás de cajas viejas que llevaban años sin moverse, encontré un sobremanila grueso. Dentro había estados de cuenta de un banco que no conocía, recibos de una tarjeta de crédito a su nombre que nunca había visto, y un contrato de renta de un departamento tipo estudio en la Colonia Centro. Los estados de cuenta me quitaron el aire. Miles de pesos cada mes en Liverpool, Saks, boutiques de lujo. Cargos de hoteles en Saltillo y Querétaro. Cenas en restaurantes donde un platillo cuesta lo que yo gasto en una semana de comidas. Y al final de la lista, un retiro de 700.000 pesos de nuestra cuenta de ahorro conjunta, hecho 6 meses atrás. 700.000 pesos. La herencia que mi padre me dejó cuando murió el año pasado. El dinero que habíamos prometido guardar para la universidad de Emi y Mateo. El dinero por el que yo rechazaba cualquier gasto que no fuera esencial, pensando que estaba protegiendo el futuro de mis hijos. Fotografié cada página, cada recibo, cada cifra. Luego coloqué todo exactamente donde lo encontré. El departamento estaba en un edificio viejo del centro, 3er piso sin elevador. Copié la llave que encontré en la guantera de su coche y fui esa misma tarde. Cuando abrí la puerta, sentí que la mandíbula se me trababa. El espacio era pequeño, unos 40 metros cuadrados, pero estaba repleto. Bolsas de compras apiladas contra las paredes. Cajas de zapatos formando torres. Perchas con vestidos que todavía tenían la etiqueta puesta. Conté 18 bolsos de diseñador. Uno de ellos, supe después, costaba más que 3 meses de mi sueldo. Había joyería fina en estuches de terciopelo, zapatos de marcas que yo solo conocía por los anuncios de revistas, bufandas de seda dobladas con cuidado. En una caja al fondo encontré un cuaderno con su letra, meticulosa como siempre. Un registro detallado de cada gasto, organizado por fecha, categoría y monto. Como si llevara la contabilidad de su vida secreta con la misma eficiencia que aplicaba en su trabajo. El total, subrayado en tinta roja al final de la última página, 1.480.000 pesos. Mientras yo comía en fondas baratas para cuidar el presupuesto familiar,
Mientras les decía a los niños que no podíamos ir a Cancún ese año porque teníamos que ahorrar, ella acumulaba lujos en un departamento escondido. Fotografié todo. Cada objeto, cada recibo, cada página del cuaderno. Me llevé algunos artículos como evidencia. Cerré la puerta y me fui. Esa noche llegué a casa con pizza. Vale me recibió con un beso en la mejilla. Emi me abrazó las piernas. Mateo me pidió que lo cargara. Consuelo me miró desde la cocina con ojos que entendían. Sonreí. Jugué con los niños. Le conté a Mateo el cuento del oso. Y por dentro, con cada gesto cotidiano, seguí armando mi plan. 2 semanas después tomé la decisión que me venía corroyendo desde la noche de aquella cena. Necesitaba saber si Mateo era mi hijo. Era un pensamiento venenoso que se había instalado lentamente. La aventura con Diego llevaba al menos un año, pero ¿y si había empezado antes? Mateo tenía 3 años. No se parecía mucho a mí. No tenía mis facciones anchas ni mi piel oscura. Era más claro, con rasgos finos que no eran exactamente de Vale tampoco. Podía ser genética caprichosa. Podía ser otra cosa. Pedí un kit de paternidad por internet. Pagué por envío rápido y empaque discreto. Un sábado por la mañana, cuando Vale llevó a Emi a su clase de natación, le pasé el hisopo a Mateo por el interior de la mejilla. Abre la boca, campeón. Así. Bien hecho. ¿Quieres una galleta? Envié las muestras esa tarde. El laboratorio prometió resultados en 7 días hábiles. Fueron los 7 días más largos de mi vida. Seguí mi rutina, trabajo, casa, rutinas de los niños. Pero cada vez que Mateo me llamaba papá sentía una grieta abrirse un poco más. Mientras tanto, contraté a un investigador privado. Sergio se llamaba, recomendado por mi abogado Fernando Ríos. Sergio empezó a seguir a Vale y a Diego, documentando cada encuentro con fotos y registros de ubicación. Tu esposa no es muy cuidadosa, me dijo en nuestra primera reunión, en un café lejos de mi colonia. Se ven los martes y miércoles sin falta, a veces también los viernes. Siempre en el departamento del centro o en hoteles de paso. Las fotos fueron como tragarse vidrio. Vale y Diego caminando tomados de la mano. Besándose dentro de su camioneta. Entrando juntos a un hotel a mediodía. Hay algo más, agregó Sergio. Hay rumores de una auditoría interna en la empresa de tu esposa. Parece que falta dinero de las cuentas corporativas. Un contacto mío en sistemas me dice que llevan semanas revisando sus archivos. No solo me engañaba. ¿Robaba? El correo electrónico del laboratorio llegó un jueves a las 4 de la tarde. Estaba supervisando una cimentación al sur de la ciudad. Vi el asunto, resultados de prueba de ADN, y me metí a la camioneta con las manos temblando. Probabilidad de paternidad, 0%. El presunto padre queda excluido como padre biológico del menor analizado. Mateo no era mío. Me quedé inmóvil en el asiento del conductor, con el motor apagado y el sol de Monterrey calcinando el techo, y sentí que algo dentro de mí se desgarraba en una dirección que no sabía que existía. Mateo. Mi Mateo. El que se dormía apretando mi dedo. El que corría diciendo papá, papá, cuando escuchaba mis llaves en la puerta. El que me miraba con esos ojos enormes como si yo fuera la persona más importante del mundo. Pero entonces, en medio de ese dolor que no tenía nombre, pensé algo que me detuvo. 3 años de amor no se borran con un resultado de laboratorio. Lo había cargado cuando tuvo fiebre. Le había enseñado a decir su nombre. Había limpiado cada lágrima, curado cada raspón, contado cada cuento. Un papel no cambiaba eso. Pero Vale me había robado la posibilidad de decidirlo yo. Me había dejado vivir en una mentira, y eso no tenía perdón. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Convivía con Vale como si nada hubiera cambiado. Ella cocinaba algunas noches, sugería salir el fin de semana, intentaba conversaciones que yo respondía con monosílabos. Cada gesto suyo me parecía una actuación. Cada sonrisa, una máscara. Pero yo también actuaba. Sonreía en los momentos correctos, decía las palabras adecuadas, mientras por dentro armaba cada pieza de mi caso.
Un mes después, la investigación por fraude en la empresa de Vale explotó. Me contactó una agente de la Fiscalía de Nuevo León. El esquema era elaborado, Vale había creado proveedores fantasma, aprobado pagos a cuentas que controlaba y desviado más de 500.000 pesos en 8 meses. Le entregué copias de todo lo que había documentado. El departamento, los gastos, el cuaderno. La agente tomó nota de cada detalle y me advirtió que si se presentaban cargos formales, podría afectar el proceso de divorcio. Esa noche la enfrenté. Llegué a casa y la encontré al teléfono en la cocina. Colgó demasiado rápido cuando me vio. Lo sé todo, Valeria. Usé su nombre completo. Nunca lo hacía. Diego Paredes. El departamento del centro. Los bolsos, las joyas, el cuaderno donde anotabas cada peso. Los 700.000 de la herencia de mi padre. Los proveedores falsos de tu empresa. Todo. La vi procesarlo. Cada palabra cayó como un golpe separado. Se dejó caer en la silla de la cocina, las manos temblando. ¿Cómo? No importa cómo. Quiero que te vayas de esta casa. Lo que siguió fueron semanas de guerra fría. Vale se negó a irse. Se instaló en la habitación de huéspedes y pasaba los días hablando con abogados y llorando al teléfono con su madre. Sus padres me llamaron desde Saltillo para decirme que estaba siendo injusto, que el matrimonio era sagrado. Les enumeré los hechos con la misma frialdad de un reporte de obra. Se quedaron callados. La abogada de Vale intentó obtener una orden de restricción alegando amenazas. La jueza la rechazó después de que Fernando presentó la evidencia completa. Y entonces, en medio de todo ese caos legal y emocional, Mateo se enfermó. Fue un martes por la tarde. Consuelo me llamó con la voz destrozada por el pánico. Señor Andrés, venga rápido. Mateo se desplomó. Estaba jugando y de pronto empezó a convulsionar. Ya viene la ambulancia. Manejé a 160 por hora en la autopista. Cuando llegué a urgencias pediátricas, Vale ya estaba allí, pálida, con los ojos rojos. No nos hablamos. Solo nos sentamos en lados opuestos de la sala de espera y esperamos. El médico salió hora y media después. Su hijo tiene una infección bacteriana severa. Es grave, pero la detectamos a tiempo. Necesitará antibióticos intravenosos y monitoreo constante. Las próximas 48 horas son decisivas. Mateo pasó a terapia intermedia. Lo vi acostado en esa cama que le quedaba enorme, conectado a tubos y monitores, con el rostro pálido contra las sábanas blancas, y todo lo demás dejó de existir. El divorcio, el fraude, la traición, el resultado de ADN. Nada importaba. Solo importaba que ese niño siguiera respirando. Nos turnamos para acompañarlo. La segunda noche, cerca de las 2 de la mañana, cuando el hospital estaba en ese silencio que solo existe en los pasillos vacíos, Vale habló. Esto es culpa mía, susurró mirando a Mateo dormir. Destruí todo y ahora él lo está pagando. Una infección no es un castigo. Es mala suerte. Destrocé nuestra familia, Andrés. Lo arruiné todo. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que se me ocurría era o cruel o falso. Y no quería ser ninguna de las dos cosas ahí, junto a la cama de mi hijo. Entonces vibró mi teléfono. Un correo electrónico del laboratorio de ADN. El asunto decía, corrección de resultados, urgente. Lo abrí con el pulso acelerado. Leí las primeras líneas 2 veces antes de entenderlas. Estimado señor Gallardo, lamentamos informarle que, debido a un error de procesamiento en nuestras instalaciones, los resultados emitidos anteriormente fueron incorrectos. Adjuntamos el informe corregido. Probabilidad de paternidad, 99,98%. El presunto padre no queda excluido como padre biológico. Mateo era mío. El laboratorio se había equivocado. Mi hijo siempre había sido mi hijo. Miré a Mateo dormido, con esa respiración acompasada por las máquinas, y sentí que algo se reacomodaba dentro de mí. No cambiaba lo que sentía por él, porque lo amaba igual creyendo que no era mío. Pero cambiaba la naturaleza de la traición. La aventura había empezado después de que Mateo naciera.
Vale me fue infiel, sí, pero Mateo siempre fue nuestro. Le mostré la pantalla a Vale sin decir nada. Vi cómo leía, cómo se le abrían los ojos, cómo las lágrimas le rodaban por la cara. Cuando me dijiste que no era tuyo, yo lo creí, murmuró. Estuve semanas pensando que te lo había hecho todo aún peor de lo que pensabas. La aventura empezó después de que nació Mateo, dije. Sí. Cuando tenía como 10 meses. Estaba agotada, me sentía invisible, y Diego simplemente apareció. No es excusa. Lo sé. No, no lo es. ¿Esto cambia algo entre nosotros? Lo pensé un momento. Miré a Mateo. Miré a Vale. Miré mis manos. Cambia que Mateo es mi hijo. No cambia que traicionaste a esta familia. Mateo se recuperó después de 5 días en el hospital. Lo llevé a casa cargado, y esa noche dormí en el piso de su cuarto, solo para escucharlo respirar. El divorcio se resolvió 4 meses después. La jueza Herrera revisó toda la evidencia. La condena por fraude ya estaba en proceso, Vale aceptó libertad condicional y restitución. El fallo fue claro. Custodia física y legal de ambos niños para mí. Visitas supervisadas para Vale 2 veces al mes. La casa quedaba conmigo. Ella cubriría el 60% de los gastos de los niños y devolvería los 700.000 pesos de la herencia. Vale lloró en silencio cuando la jueza terminó de leer. Sus padres, sentados en la última fila, miraban al suelo. Creo que finalmente habían dejado de proteger la versión de su hija. Su padre me detuvo en el pasillo. Te debemos una disculpa, dijo con rigidez. No queríamos ver la verdad. No, no querían. Pero si quieren seguir siendo parte de la vida de sus nietos, van a tener que empezar a ser honestos. Con ellos y conmigo. Asintió lentamente. No dijo más. Han pasado 6 meses desde entonces. Las cosas son distintas. Me ascendieron en la constructora. El aumento me permitió reconstruir parte de los ahorros y mantener a Consuelo de tiempo completo. Emi está en segundo de primaria, le fascina la lectura y ya amenaza con leer libros sin dibujos. Mateo empezó el kinder y todas las tardes me cuenta lo que hizo con una mezcla de español y sonidos inventados, que solo yo entiendo. Ven a Vale 2 veces al mes en un centro de convivencia. No es lo ideal, pero los niños se están adaptando. Son más fuertes de lo que uno imagina. Empecé a ir a un grupo de apoyo los miércoles. Lo dirige una mujer llamada Natalia que pasó por su propio divorcio hace años y ahora ayuda a otros. No es terapia, es un espacio donde puedes decir lo que sientes sin que nadie te juzgue ni te dé consejos que no pediste. Natalia y yo tomamos café de vez en cuando. No hay nada romántico y no estoy listo para eso, pero es bueno tener a alguien que entiende sin necesidad de explicaciones. ¿Has pensado en volver a salir con alguien? Me preguntó un domingo mientras veíamos a los niños jugar en un parque. Algún día. Por ahora estoy enfocado en ellos. Eso está bien. Solo no te cierres para siempre, Andrés. Mereces estar bien. Observé a Mateo corriendo detrás de Emi, que lo empujaba en los columpios mientras los dos se morían de risa. Estoy bien, le dije. Y me di cuenta de que era verdad. La traición todavía duele a veces, sobre todo de madrugada, cuando la casa está en silencio y la mente insiste en repasar lo que ya no tiene remedio. Pero ya no es ese dolor agudo que me dejaba sin aire. Es algo más tenue, como una cicatriz que molesta cuando cambia el clima. Sé que está ahí. Sé de dónde viene. Y sé que no me define. Vale me quitó muchas cosas. La confianza, el matrimonio, los ahorros, meses de paz que no voy a recuperar. Pero no me quitó lo que más importa. Mis hijos me siguen llamando papá. Siguen corriendo hacia mí cuando tienen miedo, cuando se lastiman, cuando quieren contarme algo que los emociona. Me siguen mirando como si yo fuera la persona más importante que existe. Eso, al final, es más que suficiente.